Bueno, vamos a suponer que nos piden encontrar la variación del salario real medido, del salario, perdón, la variación del salario, no el salario real, el salario corriente en Uruguay, pero medido en dólares en Uruguay en el año 2012. Fíjense que la pregunta es súper relevante porque yo quiero saber no cuánto varió mi salario en pesos, sino cuánto varían los salarios en dólares. Imagínense que ustedes son exportadores, ustedes tienen sus ingresos en dólares, es decir, tienen ingresos en dólares que vienen de afuera, ustedes siguen vendiendo un kilogramo de arroz a $1 afuera y quieren saber ese dólar que ustedes traen, cuánto salario compran, porque ustedes producen acá en Uruguay y entonces cobran en dólares afuera y pagan en pesos. Entonces ustedes quieren saber cómo varía el salario en Uruguay, pero medido en dólares, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, ¿qué cosas necesitamos? Por un lado, sabemos que la variación del índice medio de salarios del 2012 en pesos fue 13%. Estos son datos verdaderos, sacados del diario. Fíjense, ¿qué es el índice medio de salario? Es simplemente, la palabra medio hace referencia a que es parte, intenta recoger la variación del salario público, del sector público, y la variación del salario del sector privado. Es decir, que los precios, los salarios en Uruguay variaron en pesos corrientes, es decir, en plata en el bolsillo, aumentaron 13%. ¿Eso qué significa? Bueno, que si ustedes ganaban 100 pesos por hora en un trabajo, al principio del 2012, al final del 2012 ustedes ganan 113 pesos. Es eso nada más, ¿no? Bueno, después otra cosa que nos interesa para saber la variación de los salarios en dólares es qué pasó con el tipo de cambio en el año 2012. Que como dice acá, varió cayó el salario, el tipo de cambio cayó en 2,51%. Bien. Fíjense ustedes dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la intuición de todo esto, no? Ustedes quieren saber cuánto varía los salarios en dólares. Por un lado saben que los salarios en pesos suben 13% y por otro lado saben que el precio del dólar bajó 2,51%, ¿no? Entonces la pregunta de fondo es, ¿qué pasó con los salarios en Uruguay pero medidos en dólares? Y a mí me interesa saber eso porque yo tengo dólares porque soy exportador y con esos dólares voy a pagar salarios acá. Entonces quiero saber qué pasó con los salarios medidos en dólares. Uno ya viendo esto puede sacarse una intuición de lo que va a encontrar. Digo, la gran pregunta es, ¿los salarios en dólares, viendo esto en Uruguay, aumentaron o disminuyeron? Fíjense ustedes, ¿no? Por un lado, el exportador, ¿no? El que tiene dólares en la mano, encuentra que los precios en Uruguay, los salarios en Uruguay aumentaron 13%. Es decir, que en pesos, cada vez tiene que darle más pesos a los empleados, tiene que darle 13% más a los empleados para hacer lo mismo que antes. En cambio, los dólares que él trae de afuera valen menos, valen 2,51% menos. Cuando él trae los dólares y los va a cambiar al banco, el banco por cada dólar le da 2,51% menos de pesos. Con lo cual, como ya ven, esto es como una mala noticia para el exportador. Es decir, los salarios en pesos suben, pero el precio del dólar cayó y por cada dólar que le dan, puede comprar menos pesos para pagar los salarios. Con lo cual, acá lo que ven es que el exportador, el que tiene dólares, va a estar en el peor de los mundos, con unos salarios en pesos que suben y con un tipo de cambio que baja, ¿no? Entonces, ya ahí ya pueden darse cuenta de que el salario medido en dólares en Uruguay aumenta. Es decir, cada vez el exportador necesita más dólares para poder pagar el salario, ¿no? al obrero, al trabajador. Entonces, vamos ahora a calcular realmente cuánto varió el salario en Uruguay medido en dólares, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, el 1 de enero del año 2012, ¿a qué era igual el salario en dólares? Fíjense, es algo como sencillo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacen ustedes para calcular cuánto es el salario de ustedes? Imagínense que ustedes ganan 10.000 pesos, ese es el salario supracero que aparece ahí, lo pueden hacer la cuentita. Si ustedes ganan 10.000 pesos y el tipo de cambio en Uruguay es 20, ¿no? Que es lo que aparece abajo, ¿no? Es decir, que el tipo de cambio te dan, por cada dólar te dan 20 pesos y tú ganás
10.000 pesos, ¿no? Entonces uno hace 10.000 pesos dividido 20, voy a anotar esto, imagínense, ¿no? Este ejemplito. Bien. Entonces, ustedes quieren saber al 1 de enero del 2012 cuál era su salario medido en dólares. Entonces, ¿cómo haría una cuenta cualquiera, ¿no? Que no supiera nada de economía? Y digo, haría el salario que gana, que son 10.000 pesos. Imagínense que con esos 10.000 pesos va al banco y ¿cuántos dólares compra? A 20 pesos el dólar. Así que él gana 500 dólares, ¿no? Ese es el salario. Es decir, que el salario medido en dólares en un momento del tiempo es el salario nominal, es decir, el salario en pesos corrientes si quieren, dividido el precio del dólar, eso les da el salario medido en dólares en Uruguay, que en este ejemplito son 500 dólares, y yo gano por mes 500 dólares. Bueno, esto es el 1 de enero del 2012. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Es decir, el 1 de enero del 2013. Fíjense, ¿qué es lo que aparece en el numerador? Es el salario que tenía antes, el W sub 0, el mismo que tenía antes. Hoy mi salario, ¿cuánto va a valer? Y bueno, va a valer lo que tenía antes por 1 más 13%, ¿no? Que aparece ahí, ¿no? Entonces lo que voy a tener es lo que tenía antes por 1 más 0,13%, ¿no? Y el precio del dólar, ¿cuánto va a valer ahora? Bueno, va a valer lo que valía antes más lo que aumentó el precio del dólar, pero en este caso cayó, con lo cual el precio del dólar hoy va a ser el que tenía antes menos un 2,51% de lo que tenía antes, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es esto que está acá en el numerador? Bueno, lo que está en el numerador es el salario en precios corrientes al 1 de enero del 2013 o 31 de diciembre del 2012. Y en el denominador está el precio del dólar al 1 de enero del 2013. ¿No? Es decir, que multipliqué el salario de antes por 1 más la variación del salario y el tipo de cambio de antes por 1 más la variación del tipo de cambio, que en este caso es negativo, cayó. Entonces, nada, ¿qué es lo que tengo acá? Acá lo que tengo es el salario medido en dólares, voy para atrás, y acá tenía el salario medido en dólares, ¿no? Lo mismo que antes. Bien, entonces, fíjense que ya sé cuál es el salario en dólares en el momento, en el 1 de enero del 2012, y sé cuál es el salario en dólares al 1 de enero del 2013. Y ahora, ahora, la pregunta inicial no era cuánto es el salario en dólares en un momento y en otro, sino que la pregunta era cuál es la variación, acá dice, ¿no? ¿Cuál es la variación del salario medido en dólares en Uruguay en el año 2012? Entonces, si ustedes se fijan, ustedes tienen el salario en dólares hoy, el salario en dólares dentro de un año, ¿y cómo hacen ustedes para encontrar la variación de algo? Imagínense que el salario en el momento de partida es A y el salario en el momento de partida es B, ¿no? A dólares y B dólares. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para encontrar la variación del salario real? Y bueno, como una cuentita como hacían siempre, que es B menos A sobre A, ¿no? Es decir, es lo último menos lo primero dividido lo primero, ¿no? Así que ahí tienen la variación del salario medido en dólares, ¿no? Perdón, no sé si les dije real, pero estamos viendo la variación del salario medido en dólares, ¿no? Cuánto era al principio, cuánto es al final, entonces es B menos A dividido A. Y es lo que tenemos acá. Entonces acá, aplicándolo a este ejemplo, ¿cuál va a ser la variación del salario medido en dólares en Uruguay, ¿no? A ver si se ve ahí. Bueno, entonces el salario, la variación del salario medido en dólares en Uruguay va a ser B, que es esto, menos A, que es esto, sobre A, que es esto. Entonces fíjense ustedes que acá puedo sacar factor común, ¿no? Y entonces yo podría tachar esto, que se me va todo con esto, ¿no? Es decir, W sub 0 sobre tipo cambio sub 0, aparece acá, lo puedo sacar de factor común, y después se me va con este que está acá abajo. Con lo cual, ¿a qué va a ser entonces igual la variación del salario en dólares? Va a ser igual a 1 más, después que haga la simplificación, 1 más 0,13, dividido 1 menos 0,251, menos 1, hace la cuentita y eso le da 15,9%.
Con lo cual nos da, como habíamos intuido, que es que el salario medido en dólares en Uruguay aumentó 15,9%. Así que es una mala noticia para el empresario, imagínense el exportador. Imagínense que ustedes cada año de exportaciones traían $100 y con esos $100 pagaban $100 de salario acá en Uruguay. Bueno, ahora van a necesitar $115,9 para pagar los mismos salarios que antes. Es decir, que aumentó los salarios en Uruguay, medidos en dólares, 15,9%. Entonces, si nos fijamos en la conclusión de todo esto, ¿no? Y la demostración, ¿no? ¿A qué es igual entonces la variación de los salarios en dólares en Uruguay? Y bueno, va a ser 1 más la variación de los salarios medidos en pesos, dividido 1 más la variación del tipo de cambio. Todo eso menos 1.